Necesito una palabra de Dios. ¿Puede Dios hablar en el presente? Esta pregunta me la han estado haciendo muchas personas y ha sido un tema de conversación de horas, porque hay tantas personas ahora mismo en los medios sociales, de las redes, hablando de que tienen una palabra de Dios y todo el mundo está bombardeando los medios sociales para precisamente comunicar y traer un mensaje. Y entre tantas palabras y tantos mensajes, comienza el pueblo a cuestionar y preguntarse, ¿realmente esto es la palabra de Dios? ¿Puede ser que realmente Dios nos hable en el presente? Quiero comenzar respondiéndote. Y la respuesta para esto es sí. En el presente Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, y quiero que mires lo que nos dice en el Evangelio de Juan, de que, sin embargo, esto lo dice Jesús, cuando el Padre envió al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En otras palabras, el Espíritu Santo es el agente, es el representante de Jesucristo, y cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a restaurar nuestra relación entre Dios y el ser humano. Desde la creación, Dios le ha hablado al ser humano. Y ahora no hay ninguna diferencia. Dios quiere continuar comunicándose con su pueblo y Él nos habla a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos que el Espíritu Santo es el agente comunicador, es la manera en que nosotros podemos escuchar la verdadera palabra de Dios, tenemos que entender de que existen diferentes formas en que Él lo hace. Entonces, toda comunicación en el presente entre Dios Padre, Jesucristo y Dios Espíritu Santo es a través precisamente del propio Espíritu Santo. Por eso, el primer punto que tenemos que aprender es que el Espíritu nos habla y enseña por medio de la Biblia. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo de que solamente a través de la Biblia. Yo les voy a hablar de otra forma en que Dios nos habla. Pero sí, la Biblia es la primera forma y es el filtro. Literalmente, todo tiene que ser filtrado a través de la Biblia. Porque la palabra de Dios es infalible. Eso significa que no comete error. Nosotros como seres humanos cometemos errores. Pero el Espíritu Santo trajo algo que se llama inspiración. Si puedes grabarte ese término, es importante. La inspiración. Y la inspiración es que el Espíritu Santo tomó a personas para darle el mensaje, usó de ellos. Sí existen narrativas las cuales presentan características del escritor, pero la palabra que es dada no tiene errores, es infalible. Y nosotros como cristianos creemos que la palabra es la Biblia y la palabra es infalible. Ahora, hay que entender dos cosas que a veces la gente comete en error. Porque ponen a veces una palabra dada por alguien, algún mensaje que de repente algún libro puedan leer, y lo ponen al mismo nivel de la palabra. El Espíritu Santo puede ser que utilice otros medios, pero la única palabra la cual se convierte en el filtro y todo tiene que ser pasado por ahí es la palabra de Dios. Si algo que tú leíste, algo que alguien te dice, va contra lo que la misma palabra enseña, recházalo. Esa palabra no viene de parte de Dios y no es palabra de Dios. Porque la Biblia no es que contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Por esa razón, en la palabra nos dice, y quiero que la veamos en Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la palabra escrita, la Biblia, es la fuente para nosotros saber cómo manejar nuestras vidas, cómo guiarnos en la forma en que Dios ya nos habló. No tenemos que estar buscando solamente que venga alguien y nos dé una palabra o estar escuchando. No, la palabra escrita es una de las formas en que Dios nos habla. Y tener esa relación con la palabra, de leerla, de aprenderla, de escudriñarla, es parte precisamente del llamado de Dios a nosotros. En estos tiempos, en este momento, si necesitas una palabra de Dios, yo te invito a que abras la Biblia, comiences a leerla. Y quizás puede ser que digas, no, pero es que yo no la entiendo. Bueno, el Espíritu Santo, la palabra dice de sí misma que el Espíritu nos enseñará y nos guiará y nos hará entender la palabra. Quiero que entiendas que a pesar de que hubo la participación de seres humanos para que estas profecías o mensajes se hubiera dado, y mira lo que dice la Biblia en 2 de Pedro. Dice la palabra, debido a esa experiencia,
hablando acerca de lo que era conocer a Jesús y su plan de salvación, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ninguna escritura viene porque hay una agenda oculta de algún profeta o de alguna persona que Dios utilizó para escribir la Biblia, sino que es el Espíritu Santo quien trajo el mensaje y trajo precisamente lo que nosotros necesitamos para brillar en medio de la oscuridad, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras adversidades. Ahí está la palabra, como una lámpara, brillando a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo. Entonces vamos a poner atención. Lo segundo, y la segunda forma en que Dios también nos habla, el Espíritu nos habla al corazón por medio de su sabiduría e interpretación de las circunstancias. Y aquí estamos hablando de la demanda de Dios a que nosotros tenemos que tener discernimiento para entender la forma en que Dios a nosotros nos habla. Muchas personas les cuesta entender de que si no es a través de la palabra, Dios, puede ser que tú no tengas la Biblia al frente, puede ser que de repente estás en una situación donde no sabes y que la palabra en esas cosas que de repente estás tratando no dice mucho. ¿Y cómo actúas? ¿Cómo haces? El Espíritu habla a tu corazón. El Espíritu te va a dar sabiduría y el Espíritu va a trabajar con las circunstancias y va a hablar precisamente a tu corazón. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Efesios. La palabra dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas en las cuales Dios quiere que tú entiendas lo que Él quiere que tú hagas. Y Él, a través de las circunstancias, te va a dar sabiduría, va a hablar a tu corazón. Puede ser que te hable con un sueño, puede ser que hasta tengas una visión, pero el Espíritu va a traerte, no necesariamente con algo escrito como es la Biblia, pero te va a guiar. Ahora, si eso que tú estás viendo no es filtrado por la palabra, estamos en un error, porque el primer paso no es eliminado por el segundo paso. Y en este segundo paso, miren, les he hablado de lo que es sueño, les he hablado de lo que es visiones, les he hablado del corazón. Hay momentos cuando tú te vas a despertar y tú vas a saber que Dios quiere hacer algo por ti. En tu mente, en tus pensamientos, Dios también puede tomar control y te puede hablar. Mira lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué es lo que la palabra nos está enseñando? De que aún la creación alrededor nuestro nos habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Anuncia el firmamento. Entonces hay un mensaje que está escrito en la creación. Hay un mensaje que está precisamente puesto en nuestro alrededor y que Dios demanda de nosotros. El entendimiento, el discernimiento, el poder comprender lo que Él nos está diciendo y lo que nos está hablando. Ahora, el tercer punto, que es también la forma en que Dios nos habla. Dios nos puede hablar audiblemente y traer palabras de Jesús o del Padre. De igual forma, puede usar a alguien para darnos un mensaje. Lo que le estoy diciendo es muy sencillo. Dios puede hablar audiblemente. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Que la oímos siempre, todo el tiempo, que siempre va a ser audible. Bueno, no. Pero nosotros podemos confiar de que si es necesario, Él lo va a hacer. Y Dios también puede traer a una persona, a alguien, no necesariamente somos nosotros que lo vamos a escuchar, pero Dios trae una persona que viene con un mensaje y eso es la voz audible del Señor, Dios usando a otra persona. Esa voz audible tiene que también ser procesada. Usted dirá, pero la Biblia no enseña que Dios habla audiblemente. Claro que sí. Mira lo que nos enseña la Biblia en el libro de Marcos. Dice, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y eso fue cuando Jesucristo estaba siendo bautizado, donde había muchas personas que no eran necesariamente creyentes de Jesús. Y Dios puede hablar audiblemente tanto a creyentes como a no creyentes, para que nosotros podamos comprender
precisamente como son. Ahora llegamos a lo que es el fin. Y por lo tanto, yo quiero que veas estas tres cosas. Aprendamos que toda la palabra que se alega ser de Dios y no procede de la Biblia debe ser juzgada. Debe ser juzgada. De igual forma, toda interpretación de la Biblia contiene del ser humano y de su razonamiento. Por eso debe ser juzgada también. Por eso llegamos a ese tercer punto, que es filtremos todo. Todo lo que nosotros estamos recibiendo, que alguien diga, oh, el Señor me dijo, oh, esta palabra me la dio el Señor, esto lo oí de Dios. Todo lo que se está trayendo tiene que ser filtrado. Y hay dos formas en que tenemos nosotros que filtrarla. La primera, con la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros podamos entender la Biblia si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra escrita es que nosotros podemos entrar a comprender bien lo que precisamente es el deseo del Señor. Quiero que oigas esto, porque hay gente que vive literalmente pendiente de una palabra profética, pendiente de la declaración que se ha dado. Oh, está pasando estas situaciones con lo que es el coronavirus, estamos viviendo en cuarentena y se está dando una palabra, se está decretando una palabra. Qué bueno que se está decretando una palabra, pero ninguna palabra decretada por un ser humano puede estar por encima de la palabra de Dios escrita. Y toda palabra profética tiene que ser juzgada. Eso no va contra Dios, eso no es blasfemia, como muchas personas de repente pueden tratar de manipular diciendo, no pongas en tela de juicio lo que te estoy hablando porque es palabra. ¿Por qué dudas? No. Mira lo que dice Primera de Corintios. Dice que 2 o 3 personas profeticen y los demás evalúen lo que se dice. Las versiones más antiguas dicen juzguen, evaluar, considerar. Porque si tú crees a una palabra que no es de Dios, y es porque tú no tomaste el tiempo para evaluarla, no podemos echarle la culpa a Dios y decir, es que no trajiste una falsa palabra. No, nosotros decidimos creerla y salirnos de lo que la misma palabra nos enseña. En estos tiempos hay un deseo, la palabra lo dice, hay un comezón de oídos, hay un deseo de escuchar cosas nuevas, porque la Biblia no ha cambiado ni va a cambiar, es el mismo mensaje y la gente sigue oyendo el mismo mensaje. Pero mira lo que dice en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. En otras palabras, se van a ir tras fábulas, con ideas, cuentos, que de repente suenan muy bonitos, pero se sale de lo que es la voluntad de Dios. Así que lo quiero dejar con este pensamiento y es mi último punto y con esto termino de lo que es esta recapitulación. Cuidado con lo que escuchas. Óyeme, cuidado con lo que escuchas. En estos tiempos de incertidumbre y de temor, seamos sabios y dependientes del Espíritu Santo para discernir la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Necesito una palabra de Dios hoy? Sí, Dios la tiene. Necesitamos buscarla a través de la guianza del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima.